Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión vespertina. A partir del 1 de abril se proyecta un nuevo incremento en la tarifa eléctrica en Honduras. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua en Honduras en medio de escasez del vital líquido. En un 60% está la reserva hotelera para Semana Santa, según datos de Canatur en La Ceiba. En noticias internacionales, Joe Biden advierte que Rusia puede usar ciberataques y armas químicas contra Ucrania. Esto y más en 11 Noticias, emisión vespertina. Muy buenas tardes, Honduras. Gracias por acompañarnos en 11 Noticias, emisión vespertino, martes 22 de marzo de 2022. Judith Bellino, buenas tardes. Es un gusto, Andrea, saludarle a usted y también darle la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Listo de inmediato para dar inicio a nuestra emisión informativa, dándoles a conocer pues lo que dan o informan o alegan apoderados legales del expresidente Juan Orlando Hernández, quienes aseguran que los derechos humanos de su representado fueron violentados previo a la aprobación de la extradición. Pues es Guillermo Paz Manueles quien nos amplía en torno a este tema. Gracias, compañeros. En los estudios de Canal 11, buenas tardes. Me acompaña el abogado penalista Félix Ávila para consultarle a él esta situación que se incluyó en la apelación a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, abogado. ¿Se confirmó violación a los derechos humanos del exmandatario? Bueno, uno de los varios argumentos que se hacen en el recurso de apelación precisamente está en la falta de las garantías judiciales en un proceso de extradición. Es decir, cuando se habla de un proceso de extradición, se habla de un proceso que no tiene que ser, ¿verdad?, resolverse de una rapidez a la velocidad del rayo, sino que se respeten las garantías, que se observe el debido proceso, que los jueces den respuestas a las peticiones que hacemos los abogados. Esto se llama obviamente tutela judicial efectiva, que no necesariamente la respuesta tiene que ser conforme a lo que uno solicita. Sin embargo, que los jueces se pronuncien, ¿verdad? En ese sentido, muchas de las peticiones que se formularon en la audiencia de extradición pues no fueron ni siquiera contestadas por el juez, ¿verdad? También el hecho que no se tomaron en cuenta algunos argumentos y que tampoco dio respuesta a ellos. Por ejemplo, Honduras es suscriptor, país, parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece claramente que no pueden haber penas perpetuas, infamantes, o sea, penas de por vida. De hecho, eso está prohibido y por eso Honduras lógicamente establece la pena de privación de la libertad a perpetuidad, pero para asesinatos y crímenes de otra magnitud. Aún así, la propia Constitución de la República limita las penas máximas a 30 años. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones del abogado y catedrático universitario Félix Ávila. Con estos detalles regresamos a los estudios con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo Paz Manueles. Cambiamos completamente de tema y es información de relevancia para todos ustedes en sus hogares. A partir del 1 de abril se proyecta un nuevo incremento a la tarifa energética en Honduras, algo que sería crítico tanto para los abonados, residentes, como para los empresarios. Escuchemos a continuación la siguiente opinión. El impacto negativo en la economía del país y en los ciudadanos a través del alto costo de los combustibles, como se origina a través de un problema internacional como es la guerra de Rusia contra Ucrania, no trasciende a nivel solamente de nuestro país, es en diferentes naciones a través del planeta. Obviamente no pudimos ser la excepción, nosotros tenemos que importar el petróleo ya refinado. Y se dice que el barril de petróleo ha subido hasta 130 y 140 dólares a estas alturas. Y a esta hora de la tarde, la periodista Kelly Olivera se encuentra con el embajador de Israel acreditado en Honduras, Eldad Golan. Están dialogando sobre temas de cooperación y además relaciones diplomáticas entre ambos países. Kelly, con usted.
Gracias, así es. Nos encontramos con el embajador de Israel acreditado en Honduras, Eldan Golan, con quien vamos a dialogar importantes temas, entre ellos cooperación, asistencia técnica en materia de agricultura y las relaciones diplomáticas entre Honduras e Israel, por supuesto. Bienvenido, señor embajador. Mucho gusto, gracias. Qué lindo estar con ustedes aquí en nuestra nueva embajada en Honduras. ¿Cuánto tiempo tiene de haber aperturado esta embajada, que relativamente es nueva, y los proyectos que se tienen con el nuevo gobierno de doña Xiomara? Esa embajada fue inaugurada en noviembre del año anterior, así que la tenemos operada muy poco tiempo. Antes de la apertura de esa embajada, la relación entre Honduras e Israel ha sido cubierta, digamos, o manejada a través de nuestra embajada en Guatemala, lo que nosotros llamamos embajada concurrente, pero debido al acercamiento que hemos tenido en el último año y la importancia que nosotros damos a la relación con Honduras, hemos decidido de abrir aquí una embajada con sede permanente en Tegucigalpa. Esa es la razón por la que nos encontramos aquí, muy felices y sentimos muy a gusto, muy acogidos por el pueblo hondureño, y qué bien que tenemos una embajada permanente de Israel en Honduras. ¿Ya han tenido acercamientos con las nuevas autoridades de Cancillería, con la presidenta Xiomara Castro? Claro que sí, por supuesto. Tenemos relaciones con todas las secretarías del Estado, los nuevos ministros, obviamente, con la presidencia, con los funcionarios dentro de la presidencia, con el canciller, por supuesto, naturalmente, nosotros diplomáticos, embajadores. Nuestro primer contacto es con el canciller, con el nuevo canciller Enrique Reina. Y estamos haciendo todo lo posible para acercarnos aún más, para estrechar aún más las relaciones, profundizar el volumen de cooperación que tenemos, ya que Honduras es un país que puede recibir mucho, ¿verdad?, de la tecnología israelí, del conocimiento técnico israelí, del desarrollo del cual nosotros gozamos. Israel es uno de los países más desarrollados del mundo, es un país que cuenta con un Producto Interno Bruto de 500 mil millones de dólares. Estamos hablando de un Producto Interno Bruto per cápita de 45 mil dólares per cápita. Así que de verdad tenemos mucho que ofrecer, un país que se encuentra a la vanguardia del desarrollo tecnológico en tantos campos, en tantas áreas de cooperación, de agricultura, educación, salud, seguridad, infraestructura, manejo de agua, capacitación personal, capital humano. La gran riqueza de Israel, de hecho, es el capital humano que nosotros tenemos, porque damos tanta importancia a la educación. La educación para nosotros es un valor, y desde la fundación del Estado de Israel hemos invertido mucho en la educación de la gente, en la capacitación de nuestro personal, y es el resultado que nos enorgullece mucho, el desarrollo muy avanzado del Estado de Israel. ¿Qué tipo de ayuda se le podía dar a Honduras cuando somos un país que tenemos época seca y época de lluvia, mucha lluvia, pero en época seca sufrimos la sequía, que nos deja sin cultivos y sin agua, sobre todo en la ciudad capital? Pues qué bien que ustedes tienen también una temporada de lluvia, porque nosotros tenemos solamente sequía todo el tiempo. Israel es un país árido, es un país desértico, y eso de hecho lo que nos hizo inventar tantas tecnologías de punta de manejo de agua, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo vivir con poca agua. No necesitamos, de hecho, mucha agua, no necesitamos acumular mucha agua para poder desarrollar sustentablemente el país. Y eso es justamente el conocimiento que nosotros queremos compartir con nuestros hermanos hondureños. Tenemos muchos proyectos aquí de agua. Justamente en estos días estamos remodelando en la ciudad de Tegucigalpa, en toda la zona capitalina, de hecho, 3 tanques de agua para poder abastecer, suministrar agua a las zonas más marginalizadas, más secas, más vulnerables, ¿verdad?, de la ciudad. Entonces estamos ya trabajando en eso, remodelar ya los tanques existentes. Y luego a nivel nacional estratégico, obviamente, Israel espera de poder también dar
compartir su conocimiento tecnológico para reparar aquí las represas. Tenemos aquí un problema de represas viejas, de represas que sufren de fisuras, de muchos problemas técnicas, de estructura, pues, y nosotros, es nuestro anhelo, ojalá podamos también contribuir también en ese aspecto y remodelar aquí estas represas. Nosotros sabemos cómo manejar el agua bien, o sea, llevar el agua de las zonas más afectadas, más damnificadas, más inundadas a las zonas más secas sin gastar mucho esfuerzo. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos, y también estamos contemplando, estamos asesorando en esta materia. Asimismo, en el tema de crear aquí una autoridad de agua. Por ejemplo, en Israel tenemos una autoridad de agua independiente, muy profesional, que sabe de hecho manejar todo el mercado de agua del Estado de Israel, ¿verdad? Y yo creo que aquí podría ser también un país que Honduras es un buen país para tomar ese ejemplo y construir a base del modelo de autoridad de agua que nosotros manejamos en Israel muy exitosamente, una autoridad equivalente hondureña. Y en materia de seguridad, ¿qué tipo de cooperación podrían ofrecerle al gobierno de la presidenta Xiomara en momentos que atravesamos una crisis seria en materia de secuestros, extorsión, maras, pandillas, que tal vez ustedes no lo tienen allá, pero sí perjudica en gran parte a la sociedad hondureña? Pues lastimosamente también Israel es un país que sufre de problemas de seguridad de otro índole, ¿verdad? De otro índole. Estamos hablando de terrorismo del cual nosotros sufrimos, pero hemos podido superar ese problema, prevalecer esa dificultad otra vez gracias al desarrollo tecnológico en esta materia de seguridad. Nosotros tenemos aquí muchísimos proyectos de seguridad, y estoy hablando a partir de capacitación de personal, ¿verdad? De policías. A propósito también al nivel de ciudadano, estamos hablando de policía civil, ¿verdad? Que el ciudadano sepa protegerse y defenderse contra cualquier adversidad, y también venta obviamente de equipo de seguridad, adiestramiento, equipo de seguridad, obviamente al nivel de defensa también, no solamente seguridad, sino también armamento, armas, etcétera. Y la idea es seguir cooperando, seguir dando ese aporte, ese apoyo a los hondureños. Nosotros también manejamos cursos para empoderamiento de mujeres, una cosa muy importante, y sobre todo ahora cuando tenemos aquí una presidenta para ella el tema del empoderamiento de la mujer, ¿verdad? La protección de la mujer es un tema principal, fundamental. Nosotros en Israel le damos mucha importancia al empoderamiento de la mujer, y ofrecemos un gama bien amplio de cursos para empoderar a las mujeres, para capacitar a las mujeres, también a las mujeres que viven en las zonas más escasas, las zonas más vulnerables del país. Por ejemplo, una mujer que vive en una zona rural, pero vive en un lugar muy bonito, ¿verdad? Pero pobre. La idea es capacitarle a esa mujer a que convierta, de hecho, esa cabaña pequeña en donde ella vive en una fuente de ingreso. Estamos hablando de turismo rural. Israel es un país que excela en el tema del desarrollo de turismo rural. Cómo convertir las aldeas y los suburbios y los pueblos más rurales, más de la provincia, pues, hondureña, en fuentes de ingreso turístico. Porque a veces llegamos nosotros como extranjeros a un lugar muy bonito, espectacularmente bello, ubicado en un cerro bonito, con una vista espectacular, y la única cosa que faltaba es tener ahí 2, 3 cabañitas pequeñas, y cada mujer lo puede hacer. Una cafetería, un hotel pequeño, y nosotros sabemos cómo hacerlo. No hace falta invertir mucho. Es más bien el conocimiento que nosotros le tenemos que dar, y las herramientas más básicas, los instrumentos más básicos para que esa familia que vive en una zona rural pueda contar con una fuente de ingreso permanente, y así a lo mejor también salir de la pobreza. Entonces, ¿qué tal la recepción de parte de los nuevos ministros, de las nuevas autoridades del gobierno, con toda esta gama de proyectos de mucho beneficio para el país? Mira, tenemos excelente recepción. Estamos trabajando con el ministro de Seguridad, con el ministro de Salud, ministro de Educación. Voy a tener una cita con él la próxima semana, con la ministra del Turismo. Con todos esos ministros profesionales hemos tenido una apertura amigable, amplia,
para colaborar. Yo veo aquí un gobierno capaz de generar un cambio en el país, que tiene un interés profundo de reparar todo lo que hace falta reparar en ese país. Y hay mucho que reparar, corregir. Yo veo aquí ministros muy entusiasmados, que tienen propio el afán de hacer las cosas y que saben muy bien que Israel es un contraparte, que Israel es un colaborador, un país amistoso, con el cual ellos podrían también realizar todos estos proyectos ambiciosos que ellos quieren hacer. Así que la apertura es amplia, es sincera, es práctica. Propio estamos tratando de encontrar proyectos de desarrollo y estoy muy convencido que veremos aquí un cambio en el transcurso del próximo año a beneficio del pueblo hondureño a través de la colaboración con el Estado de Israel. ¿Cuánto asciende la cartera de presupuesto que podrían donar a Honduras, Israel, a través de todos estos proyectos? Sí. Pues mira, la verdad que en el tema de financiamiento, nosotros, como decimos, el límite es el cielo. No tenemos un presupuesto designado o, digamos, definido para toda esa colaboración, porque dicha colaboración es una colaboración que depende mucho también del involucramiento del sector privado. Y cuando se trata del sector privado, obviamente aquí tenemos un financiamiento bien amplio. Este no es la restricción que tenemos, digamos, no es la limitación que tenemos. Al revés, el entusiasmo lo tenemos de parte de las empresas israelíes que revelan un interés profundo en venir a Honduras, colaborar, practicar, también hacer muchos proyectos modelo. Honduras es un país muy adecuado para plantear lo que nosotros llamamos proyectos pioneros, proyectos modelos, para experimentar un tipo de proyecto, porque el tamaño del país, la proporción entre la superficie de Honduras, o sea, el tamaño de la extensión territorial y la cantidad de la población, nos permite desarrollar muchos métodos tecnológicos nuevos que estamos investigando y trabajando en Israel. Así que el límite aquí no existe, y yo veo también una buena disposición de parte de los bancos y el sector privado hondureño, que también yo lo encuentro muy entusiasmado, muy dispuesto a colaborar y a financiar muchas actividades pioneras, y eso es muy importante. ¿Cuántos empresarios y qué tipo de empresas quieren venir ya a invertir desde ya aquí en Honduras? Ellos están empujando en la fila. Ahí yo tengo que hacer orden porque todos quieren venir. Estamos hablando sobre todo de tecnologías de empresas de high-tech, de tecnología de punta, en materia de transporte, educación, EdTech. Estamos hablando también de fintech. Algo muy importante que quieren saber todos los hondureños también: ¿se sigue con el tema del reconocimiento de parte del gobierno de Honduras a Jerusalén como capital de Israel? Sí, porque yo creo que esa no es una cuestión de gobierno, de un gobierno u otro, esa es una cuestión de pueblo. Aquí el pueblo hondureño apoya de hecho la existencia de la Embajada de Honduras en Jerusalén, que para que sepan todos los televidentes, Jerusalén es la capital de Israel desde hace solamente 3.000 años. Fue el rey David que construyó esa ciudad. Es una ciudad judía desde su construcción, que ha sido invadida por tantos pueblos, pero siempre, durante toda la historia de nuestro pueblo, ha sido una ciudad judía propio. El pueblo judío, cuando vivía 2000 años en la diáspora, añoraba a regresar a Jerusalén, ¿verdad? Y a regresar a su ciudad natal, que es la ciudad de Jerusalén. No existe una fe en el mundo que tiene un vínculo propio inquebrantable con una tierra específica, porque no se puede hablar del judaísmo sin hablar de Jerusalén. Así que el contacto es muy obvio y Honduras obviamente lo reconoce. Aquí tenemos más del 70% de la población hondureña que favorece obviamente la ubicación de la Embajada de Honduras en Jerusalén. Es una voluntad propia del pueblo, no se trata del gobierno. ¿Operando normalmente? Sí, usted tiene una embajada muy bella en Jerusalén, operativa, que hace muchos proyectos y ojalá siga así. Señor embajador, sus palabras finales para el pueblo hondureño y también para las nuevas autoridades de gobierno. Pues, ¿qué puedo decir más allá del hecho que somos dos pueblos hermanos,
dos pueblos que llevan una alianza propia, ¿no? Una alianza inquebrantable, una alianza verdadera. Yo me encuentro aquí como si fuera mi país, ¿no? Siento como si fuera mi país. Es un país cálido, con gente súper amable, y es mi deseo propio y también es mi trabajo de ir fortaleciendo aún más esa excelente relación entre Honduras e Israel. Gracias, señor embajador Eldán Golan. Él es el embajador de Israel acreditado en el país y ya lo escucharon ustedes, importantes proyectos que se vienen para el país en materia de seguridad, salud, educación y el manejo del recurso agua, que es tan importante para la seguridad alimentaria de nuestros hondureños. Vamos a retornar con ustedes. Buenas tardes. Estamos de regreso en 11 Noticias, emisión vespertino, y le invitamos a ver nuestra nota tecnológica de hoy. La sección tecnológica es patrocinada por Jet Stereo, Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Wi-Fi en la Luna, internet de alta velocidad desde el espacio. Una startup llamada Aquarian Space ha anunciado que acaba de recibir la financiación inicial para trabajar en el desarrollo de una conexión a internet de banda ancha que enlazaría la Tierra y la Luna. El objetivo de esta empresa es desplegar su primer sistema de Wi-Fi lunar tan pronto sea posible. Se prevé que en 2024 el proyecto ya estaría en fase de pruebas. Aquarian Space pretende crear un sistema de internet espacial que utilice redes satelitales de alta velocidad para generar el enlace, mismo que alcanzaría los 100 megabytes por segundo. La empresa ha dado a conocer pocas especificaciones, pero ha dicho que está llevando a cabo revisiones técnicas con socios estadounidenses pertenecientes a la NASA. Aquarian no sería la única empresa que está construyendo infraestructuras de comunicaciones para el espacio. Además del internet de mega velocidad, otra función de la red creada por Aquarian Space sería que sus satélites proporcionarán datos de defensa planetaria, incluyendo la detección de asteroides. Darío Bonilla, 11 Noticias. La sección tecnológica fue patrocinada por Jet Stereo, Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Continuamos con más información desde 11 Noticias, emisión vespertina. A esta hora de la tarde hacemos un contacto en vivo con el periodista César Funes, que nos da a conocer positivas noticias. Ya casi el verano y hay un 60% de ocupación listo para este verano en La Ceiba. Adelante con usted. Así es, y esas son las expectativas que tienen el sector de turismo en este sector atlántico del país. Según representantes de Canatur, de Atlántida, ya hay un 60% ya de reservación en algunos hoteles y otros incluso ya tienen el 100% de ocupación en materia de reservas. Bueno, la verdad que hasta ahorita, pues en lo que es reservaciones de hoteles y todo, pues vamos muy bien como ciudad. Miramos que hay un marcado interés por volver a disfrutar de Ceibita la Bella. Miramos que las autoridades locales pues están haciendo su trabajo, tratando de mantener lo más limpio posible la ciudad y las playas. Eso es muy importante. Tenemos que mejorar la imagen de nuestra ciudad, tanto nosotros como ciudadanos, como también las autoridades locales. Miramos muy positivo de que sí estamos viendo reservaciones de 2-3 noches de parte de salvadoreños, que hace años no teníamos ese tipo de reservaciones. Sí miramos con mucho positivismo el desarrollo de la Semana Santa. Sí nos preocupa el paro de la construcción de la calle 8. ¿La ocupación hotelera en cuánto está? Ahorita que usted dice que está muy buena. Pues hasta los momentos creo que la mayoría de los hoteles andan como por un 60-70%, no, sin temor a equivocarme. Hay unos que sí ya están al 100%. Entonces, en general, pues es algo que nos alegra como Cámara de Turismo, ¿verdad? Y también pues estamos viendo muchas actividades. Ya a finales de esta semana empezamos a sacar un cronograma de todas las actividades que van en la ciudad de La Ceiba para poder difundirlas no solo a nivel local, sino que a nivel nacional también.
el sector turismo espera recuperarse este año luego de 2 años que se han dado confinamiento por COVID-19 y también por los fenómenos naturales. Compañeros, la información que tenemos desde el Hotel París de La Ceiba, retornamos con ustedes al set de 11 Noticias. Buenas tardes. César, antes de terminar este contacto, Ceiba es bellísimo, recomiende lugares hermosos que se pueden hacer ahí en Ceiba. Hay ríos hermosísimos, montañas, por supuesto que sí. Adelante con usted. Así es, y esos son los destinos que están siendo, por decirle, ya buscados por muchos turistas, sobre todo el sector de la cuenca del río Cangrejal y la zona de Cayos Cochinos, que son 2 de los destinos más apetecidos por turistas y que ya prácticamente en esa zona, que hay aproximadamente unos 7 hoteles, ya tienen una buena cantidad de reservación, como repetimos, el turismo de montaña que se experimenta en la zona de la cuenca del río Cangrejal. Claro que sí, y Pico Bonito, que no se nos olvide, que es hermosísimo también, un destino turístico hermoso como Ceiba. Por ahí miramos a César disfrutando este fin de semana en el cumpleaños de su papá, y así es que la invitación es para todas las personas que están en disposición para desplazarse en este feriado de Semana Santa, la Semana Mayor, para que visiten este paradisíaco lugar. Andrea, uno de sus favoritos también. Sin duda, uno de los lugares más bonitos, hablaba César, de Cayos Cochinos, las aguas más cristalinas que se tienen en nuestro Caribe hondureño. Y hablando de aguas, pues hoy se conmemora el Día Mundial del Vital Líquido y se ha realizado un foro en la ciudad de Comayagua con el objetivo de educar a la población por la importancia de cuidar del agua y de proteger nuestros valiosos recursos naturales. En la actualidad, enfrentamos una de las peores crisis por la falta de agua, lo que ha obligado a las autoridades del ente prestador del servicio en Comayagua y autoridades municipales a redoblar esfuerzos con el objetivo de asegurar una distribución equitativa entre sus abonados. Sin embargo, la falta de conciencia y el desperdicio del vital líquido por parte de algunos ciudadanos vuelve más grave la situación, por lo que hoy 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, se ha desarrollado un foro en la ciudad colonial bajo el lema La seguridad del agua para la paz y el desarrollo, con el propósito de hacer conciencia sobre el uso racional del recurso hídrico. Nosotros, en conmemoración de este día, para hacer conciencia a la población, conciencia a nuestras autoridades y conciencia a la población en general, estamos desarrollando este foro. Le hacemos un llamado a la conciencia de toda la población en general, que hagamos un uso racional del agua, porque el agua que nosotros estamos desperdiciando, que utilizamos para lavar carros, que utilizamos para regar las calles, que utilizamos para llenar piscinas, es el agua que le está faltando a nuestros vecinos, que le está faltando a las personas que menor acceso tienen a este recurso. Para el gobierno local es urgente actuar ahora en la ejecución de importantes proyectos para garantizar el abastecimiento y el mejoramiento de la calidad del agua para los próximos 25 años y con ello también poner en marcha políticas integrales enfocadas en la protección y conservación de los bosques y las fuentes de agua. Y estamos invirtiendo ya en traer más agua a la ciudad, como también se ha invertido en mejorar la calidad del agua. El proyecto de Río Blanco está ya en proceso. Tenemos un incremento de un 30-40% en toda la tubería que hemos comprado, que es una cantidad bastante grande, cerca de 40 millones en tubería. Son 25-30 años que está diseñado el proyecto. Para 11 Noticias, Oscar López. Muy bien, y en estos tiempos también que hay que cuidar el medio ambiente, los recursos naturales, una importante campaña se desarrolla en Gracias Lempira en cuanto al reciclaje. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Franklin Rodríguez, con los detalles. Con el propósito de concientizar a la población para que no contaminen más el planeta, gobierno local en conjunto con instituciones ambientales lanzan la campaña Recicla Más. La actividad que se está desarrollando este día de Recicla Más es una acción que se ha tomado a bien por parte del gobierno de la República a través directamente de lo que es la Secretaría de Recursos Naturales y el Instituto de Conservación Forestal y lógicamente involucrado lo que es la municipalidad y algunas otras instituciones que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales. A esta acción se unieron ciudadanos que atendieron el llamado masivo que se realizó en días anteriores y prometen ser agentes de cambio. Nosotros en los centros educativos también, año con año, día tras día, hemos implementado
campañas en pro del medio ambiente, de mejoramiento del medio ambiente, incluso del control de basura, que esa es una de las cosas que nos atañe a todos, ¿verdad? Entonces, en la medida en que la población tome conciencia de que no tiremos la basura al piso, sino que en su lugar, de esa manera vamos a contribuir al mejoramiento de nuestro ambiente. El cambio climático y calentamiento global se notan a grandes rasgos. Sin embargo, se tiene esperanza de disminuir el daño que el hombre le ha hecho a la naturaleza, manifiesta el edil del municipio de Gracia Lempira. Actividad es una de las tantas actividades que podemos hacer para cuidar el medio ambiente. Recicla Más viene a representar para Gracias también un incentivo a los centros educativos, vienen a incentivar a la población a crear conciencia para poder cuidar la madre naturaleza. Desde el occidente de Honduras, para 11 Noticias, les informó Franklin Rodríguez. Vamos ahora hasta Ciguatepeque con Anabeli Tejeda, quien nos informa que en medio de discrepancias y una supuesta ilegalidad, la empresa privada elige a los nuevos directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de la zona. En medio de discrepancias, una supuesta ilegalidad y fuertes roces, se ha elegido la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio en Ciguatepeque, con una convocatoria nunca antes visto en asambleas anteriores, por lo que las nuevas autoridades electas consideran que debe de pesar más el deseo de servir a la ciudad que los estatutos mal fundamentados. Pues la verdad es que yo creo que nunca nadie ha cumplido con todos los requisitos. Para mí el requisito principal es querer ayudar a Ciguatepeque y pues todos sabemos que aquí todo se hace ad honorem y no veo por qué poner ciertos obstáculos cuando nuestro único propósito es ayudar a Ciguatepeque. Uno de los obstáculos que ponen es que debimos haber participado en comisiones de trabajo al menos por 3 años. Para mí eso, la verdad, que no es algo a considerar. Según los nuevos directivos, en su gran mayoría jóvenes, estarán apegados a los consejos de aquellos que tienen vasta experiencia. Nosotros consideramos que la juventud puede representar ese cambio tan necesario para lograr el dinamismo que tanto le urge a la Cámara de Comercio e Industrias de Ciguatepeque, metiendo nuevas iniciativas a lo que es el desarrollo del día a día de la Cámara, impulsándola con esa pujanza que ofrece la misma juventud y eso sí, con la suficiente humildad para entender de que esa juventud debe ir acompañada con los de mayor experiencia. Por su parte, la expresidenta hizo hincapié que existe mucho trabajo por hacer y que se debe de enfocar en cada una de las tareas que se dejan estipuladas para que los empresarios superen las metas. Sabemos que hay varios jóvenes, esperamos pues que la Cámara de Ciguatepeque siga adelante, que tenemos muchos proyectos, tenemos un POA a 5 o 10 años y esperamos que continúen todos los avanzando en todos los logros que nosotros también hemos obtenido. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. La falta del pago de los salarios al sector salud también se traslada a los empleados de Choluteca, quienes este día también se han declarado en calamidad doméstica. Cristina Costa con el informe. Muchas gracias, compañeros, en los estudios principales de 11 Noticias desde Choluteca en estos momentos, en una protesta que desarrolla el personal de salud desde la región sanitaria departamental en la exigencia de pagos y también de acuerdos que quedaron faltantes a cierto personal. Nos acompaña la doctora Nuria Cuello para que nos pueda brindar más detalles acerca de esta protesta que se desarrolla este día en la ciudad de Choluteca. Principalmente al pueblo de Choluteca y a todo mi país Honduras, hermoso, que lo amamos mucho. El día de hoy, pues, los médicos, personal auxiliar de enfermería, licenciados, nos declaramos en calamidad económica y haciéndole un llamado al ministro, que ya van 3 meses sin falta de pago. Nuestro ministro tuvo el día de ayer una reunión con los sindicatos, donde van una segunda reunión hasta el 19 de abril. ¿Y qué pasa? No hablaron sobre el principal tema, la falta de pago de esos 169 personas que recibimos el acuerdo acá en la región número 6 de Choluteca el día 21 de enero. Actualmente estamos laborando y ya llevamos 3 meses sin sueldo. Exigimos a nuestro ministro, por favor, que revise todos los acuerdos a la brevedad posible y que nos diga cuándo hay posibilidades de nuestro pago, porque el que trabaja tiene derecho a su sueldo. En este momento, ¿ustedes también estarían pronunciándose en los próximos días si no tienen una respuesta? Claro que sí, porque cada día son gastos para nosotros. Todos los días nuestras
transportamos en bus, todos los días compramos nuestra bolsa de agua, los que no tenemos para ya comer, nos llenamos con una agua y una galleta. Entonces, señor ministro, no es justo que seguimos trabajando y sin sueldo. Muchas gracias, doctora, por la información. Y bueno, con esto retornamos a los estudios principales de 11 Noticias, dado que personal de salud de la región sanitaria departamental que han trabajado en primera línea para este día se apuestan, ¿verdad? Y han manifestado que se encuentran en calamidad económica por la falta de pagos durante el periodo de 3 meses. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Y de Choluteca vamos hasta Olancho con Roberto Olivera completamente en vivo porque el Comité de Seguridad Vial procedió a la destrucción de túmulos que se ubicaban en una de las carreteras principales de ese departamento. Adelante, Roberto. Así es, muy buenas tardes, Andrea, y también amables televidentes de 11 Noticias, emisión vespertino. Y es que se han destruido estos túmulos que se habían construido ilegalmente en la altura de la aldea de Limones, en Nepaguare, en este municipio de Juticalpa, Olancho, en donde aproximadamente 2 a 3 túmulos habían sido construidos, esto con el fin para reducir la velocidad. Pero según dice el Comité de Seguridad Vial, estos túmulos son ilegales, ya que no cuentan ni con permiso ni tampoco con las directrices como deben de ser construidos, ni tampoco para el fin de reducción de velocidad de los automotores. Escuchemos al abogado Juan de Dios Ardón, quien es director del Departamento de Justicia Municipal de Juticalpa. Al respecto, el Comité Vial les había dado una certificación de que la autoridad municipal no podía dar ese permiso, o sea, que no son permitidos. Sin embargo, yo quiero manifestarle a la comunidad de Limones, Nepaguare, que no insistan en este tema, porque el Comité de Seguridad Vial tampoco los va a dejar de la mano. Vamos a encontrar a la brevedad posible la solución, ya sea mediante señalización luminosa, es decir, mediante semáforos o mediante señalización horizontal y vertical, pero les vamos a auxiliar en el tema. El Comité Vial ya había tomado, bajo la coordinación de la vicealcaldesa, la licenciada Fanny Hércules, ya había tomado la determinación de que se les va a buscar el auxilio de esa manera con señalización, pero ya no con estos reductores de velocidad que especialmente no reúnen las condiciones para que el tráfico pueda atravesar con normalidad y que ellos logren su propósito. No insistan, por favor, le rogamos a la comunidad de Limones, Nepaguare, no insistan en esta temática, porque incluso el INSEP viene con una orden para cada municipalidad donde estos reductores de velocidad no pueden existir. Yo creo que el mejor ejemplo ya lo tienen ahí cerquita, en el municipio de Campamento. Ahí se desmantelaron los reductores de velocidad que habían anteriormente y se está utilizando ya un estilo de reductor debidamente autorizado por el INSEP. Pocas horas luego de que fueran destruidos estos túmulos en Nepaguare, los vecinos luego retomaron la construcción de los mismos y los volvieron a rehacer. Significa que están todavía estos túmulos en este sector de Limones, porque los vecinos han vuelto a construirlos en las últimas horas y al parecer ya la alcaldía municipal en conjunto con las autoridades viales pues están tomando algunas directrices para trasladarse hacia esa zona y volver a demoler estos túmulos, que en un total desde Juticalpa hacia Tegucigalpa son más de 15 túmulos los que hay construidos, y por lo tanto la población pues se queja ante las autoridades debido a que obstaculizan lo que es el circulamiento por lo que es estas vías carreteras. Es la información a esta hora de la tarde, compañeros. Regreso con ustedes a los estudios principales, a la capital. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto Olivera. Rápidamente vamos con Judith Bellino. A continuación, más información, Judith. Así es, y es una información muy importante, delicada, porque al parecer se le ocultó de parte de la Corte Suprema de Justicia el nombre de 9 pedidos en extradición a la comisión que llegó desde el Congreso Nacional. Así lo dio a conocer también las autoridades de seguridad en el país. Fernando Arteaga
Usted tiene más información. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Judith. Buenas tardes también a los televidentes de 11 Noticias Vespertino. Fíjese bien, la semana pasada miembros de la Comisión de Extradición del Congreso Nacional fueron a la Corte Suprema de Justicia. El presidente Rolando Argueta les manifestó que habían 32 órdenes de extradición, pero la sorpresa de esta comisión es hoy cuando van a la Secretaría de Seguridad. Se les manifiesta por parte del ministro de esa Secretaría, el general Ramón Savillón, que no son 32 solicitudes de extradición, sino que 41. Esto ha generado bastante preocupación. Vamos a consultarle aquí al diputado del Partido Nacional para llevar reacciones al respecto sobre este tema, diputado Nelson Márquez, que hoy se ha conocido que no son 32 las solicitudes de extradición, sino que 41. Al parecer la Corte Suprema de Justicia le ocultó 9 casos o 9 solicitudes a la comisión de este Congreso Nacional y esto se ha conocido hoy en la Secretaría de Seguridad. ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, yo no quisiera que fueran tan extremos de decir que fue que se ocultó o no se ocultó. No creo que un órgano colegiado como es la Corte Suprema de Justicia hiciera esto. Ahora, es un proceso que tiene que seguirse, ¿verdad? Hay un acto acordado con los Estados Unidos y en este caso, ¿verdad? Tanto la Cancillería de la República como la Corte Suprema de Justicia se dan cuenta de la información total. O sea que en este caso no hay forma de que la Corte Suprema de Justicia pueda ocultar, como dicen, información. Recordemos que donde llegan originalmente las solicitudes es a la Cancillería, entonces la Cancillería es quien tiene en primera instancia el conocimiento. Bueno, es un número fuerte ya de extradiciones las que se mencionan. ¿Qué debe de proceder, diputado? Lo que ya está establecido en el acto acordado, que es lo que el pueblo hondureño ha conocido también, lo recibe la Cancillería, lo traslada hacia la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia emite lo que corresponde en base a pedirle a la Policía Nacional que pueda proceder a la captura de los ciudadanos para poder requerirlos y que después entonces se asigne el juez que va a establecer la procedencia, en este caso de las diferentes, de acuerdo a cada uno de los casos. Ese es el procedimiento que debe seguir. Yo no quisiera pensar que hay algunos sectores que quieran culpar o responsabilizar exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, porque no es el caso. ¿Y qué expectativas tiene esta semana en el Congreso? Bueno, vamos a estar, entiendo que esta semana se va a poder definir quiénes van a ser los sustitutos en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral y también dentro de lo que hemos podido tener, por lo menos en lo que son comentarios de vacío, porque no hemos tenido acceso a la agenda esta semana propiamente, vamos a estar hablando también, es probable, sobre lo que son los comisionados de competencia que deben ser electos también en los próximos días aquí en el Congreso Nacional. Gracias, diputado Nelson Márquez. Bueno, en este momento aquí en la Cámara Legislativa se ha iniciado con el proceso de presentación de proyectos por parte de diferentes diputados de las bancadas aquí en el hemiciclo legislativo y por supuesto también únicamente comentarles para finalizar este contacto que hoy aquí en este Congreso Nacional se ha dado un importante reconocimiento a Francisco Delgado, embajador de la República de Cuba, en agradecimiento esto por todos los apoyos que se han brindado por parte de esa nación a Honduras. Se le dio el mayor reconocimiento, Gran Cruz con placa de oro, con pergamino especial y por supuesto fue aplaudido por la Cámara Legislativa esta tarde aquí en el hemiciclo. Con esto vamos a retornar con ustedes hasta el estudio, compañeras. Muy bien, muchísimas gracias Fernando Arteaga. En otras emisiones, por supuesto que le estaremos ampliando porque estará pues generando reacciones. Esta información, Andrea, que nos acaba de dar a conocer nuestro compañero Fernando Arteaga desde el Congreso Nacional. Así es, Judith Bellino. Vamos de momento a una pausa comercial, pero antes le recordamos que la llegada del verano sea tan rápida como tu conexión. Adquiere tu paquete AAA de 45 megas a tan solo $45. Contáctanos llamando al 2263-1010. Cable Color, una empresa 100% hondureña. Ya volvemos.
Estamos de regreso en 11 Noticias, emisión vespertino con información internacional, Judith. Así es que por supuesto le damos paso a nuestra compañera Valeria Rojas, que se encuentra también en el estudio, Valeria, para darnos a conocer noticias internacionales. Así es, muy buenas tardes, Judith y Andrea, y muy buenas tardes también a todos nuestros televidentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Y siempre en el conflicto de Rusia y Ucrania le vamos a actualizar sobre que ahora un empresario ruso ofrece $1 millón a los pilotos europeos para que entreguen sus aviones de caza. Esto y más a continuación en las breves internacionales. Según un fabricante estatal de armas ucraniano, encontró una forma de intentar restar potencia a la maquinaria de guerra Rusia, que castiga en estos momentos al pequeño país europeo, que de resultar exitosa le permitiría además equipar sus fuerzas armadas necesitadas de aeronaves. El consorcio estatal anunció que le pagaría $1 millón estadounidenses a cualquiera que capturara y entregara un avión militar listo para el combate armado, y el llamado no se limitó a los ciudadanos y militares de Ucrania, sino que principalmente se extendió hasta los pilotos rusos que quieran cambiarse de bando, según detallaron los Reuters. La invasión rusa a Ucrania no acabará fácilmente ni rápidamente y aún quedan días duros por delante para los civiles ucranianos, advirtió este martes Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, un día antes de que el presidente Joe Biden viaje a Europa. Quedan días duros por delante en Ucrania, esta guerra no acabará fácilmente, afirmó Sullivan en una rueda de prensa, en referencia en situación a Ucrania tras la invasión rusa que comenzó el pasado 24 de febrero. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió este martes a Rusia que le va a ser imposible hacerse del control de toda Ucrania y urgió a Moscú a detener los ataques y negociar la paz. Guterres afirma que hay progreso diplomático en varios asuntos clave del conflicto que debe ser suficiente para que se aclare ahora mismo, un cese a las hostilidades y se avance a una negación seria. En ese sentido, Guterres llamó la atención sobre los bombardeos sistemáticos que aterrorizan a los civiles, los ataques contra hospitales, escuelas, viviendas y refugios, y sobre todo, la campaña que se está intensificando cada día que pasa. Este es un informe para 11 Noticias. Y siempre en temas internacionales, ahora hacemos un contacto en vivo con Belén Mora de La Voz de América hasta Washington. Y es que Biden advierte que Rusia podría usar ciberataques y armas químicas contra Ucrania. Adelante, Belén. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió sobre la posibilidad de que Rusia lleve a cabo ataques cibernéticos contra los intereses estadounidenses o despliegue armas biológicas o químicas en Ucrania a medida que la invasión rusa entra en su cuarta semana. El mandatario dijo, además, de que existen crecientes indicios de que Rusia estaría explorando opciones para posibles ataques cibernéticos en Estados Unidos, por lo que instó al sector privado a fortalecer las defensas tecnológicas. Explicó que estos ataques podrían llegar en represalia por las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno ruso. El presidente Biden tiene previsto viajar esta semana a Europa para participar en varias reuniones de alto nivel con líderes de la OTAN y del Consejo Europeo a fin de abordar la invasión rusa a Ucrania y la asistencia humanitaria para los cientos de miles de refugiados que abandonaron Ucrania en semanas recientes. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Belén Mora, por esta información, y también gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana ampliándonos más de este tema. Y es que la población total de Ucrania ya ha sido desplazada por el conflicto que contribuye al impacto del cambio climático. Ángela González de La Voz de América nos amplía. La embajadora estadounidense ante la ONU calificó como perturbadores los reportes no confirmados sobre ciudadanos ucranianos deportados a Rusia, a lo que podrían ser campos de concentración. Ya suman 10 millones las personas desplazadas por el conflicto. 6,5 millones han sido forzados a buscar refugio dentro del país, según la Organización Internacional para la Migración, mientras que 3,5 millones han cruzado las fronteras, de acuerdo a ACNUR.
La situación humanitaria en ciudades como Mariupol y Suma es extremadamente grave y los residentes se enfrentan a una escasez crítica y potencialmente mortal de alimentos, agua y medicamentos. El primer convoy humanitario de la ONU logró un salvoconducto para llegar a Suma con suministros de emergencia para 35.000 personas y equipo de asistencia en reparaciones de guerra para otras 50.000. Esto está organizado con la buena cooperación entre los gobiernos de Ucrania y la Federación Rusa y esperamos que sea el primero de muchos convoys que harán entrega a personas atrapadas por los combates. Entre tanto, y desde Escocia, el secretario general advirtió que la dependencia global en combustibles fósiles exacerbada por la guerra es un camino a una catástrofe climática y a la destrucción mutua. Las consecuencias de la guerra rusa en Ucrania corren el riesgo de trastornar los mercados mundiales de alimentos y energía, de manera que tengan serias implicaciones para el cambio climático. Y ahora vamos a una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más de 11 Noticias, emisión vespertino. Bien, y así nos despedimos de 11 Noticias, emisión vespertino. Agradeciéndoles su fiel sintonía. Los invitamos a que continúe con la programación de Canal 11 y que no se pierda 11 Noticias, emisión estelar en punto de las 9 de la noche. Que estén bien.